Now, thinking back to this conversation that you had with Mark Jensen, can you tell us, to the best of your recollection, what Mark Jensen said to you? Mark was talking about how to get rid of the problem, basically. The websites that you could go to search how to kill your wife. And it was just like the craziest thing that I ever heard, that, an educated person would say something like that. And then he was talking about poisons and Benadryl and, things that could be undetectable. So what was the problem that Mark Jensen had in his life when he was saying these things to you? Well, the problem was he didn't want to pay maintenance. He, wanted to have everything and have his new friend Kelly move in with him. And so the problem was his wife? That's correct. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que, aunque está resuelto, se alargó bastante en el tiempo por las dudas que generó. Y es que lo que parecía ser un asesinato quisieron hacerlo pasar por algo bien diferente. Así que, como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. La mujer de la imagen era Julie Jensen, de 40 años en el momento de los hechos. De ella se sabe que nació en Kenosha, Wisconsin, y que tenía 5 hermanos, uno de los cuales falleció muy joven. En 1981, mientras trabajaba en una tienda, conoció a Mark Jensen. Por aquel entonces, ambos estudiaban en la universidad local. Sin embargo, el chico se graduó y ella no. El 14 de abril del 84, la pareja contrajo matrimonio y tiempo después tuvieron 2 hijos en común. A finales de los 90, Mark era corredor de bolsa y Julie tenía un trabajo a tiempo parcial. La pareja residía en Pleasant Prairie, Wisconsin, y desde fuera parecían felices y exitosos, algo que para nada se correspondía con la realidad. Lo que la mayoría desconocía era que el matrimonio entre Julie y Mark llevaba tiempo deteriorado y que incluso habían sido infieles. Todo esto salió a la luz cuando el hombre encontró a su esposa sin vida. El 3 de diciembre del 98, Julie Jensen fue encontrada sin vida en la cama por su esposo. Al principio, la policía pensó que la mujer había abandonado este mundo de manera voluntaria. Sin embargo, una serie de pruebas demostraron todo lo contrario. Al día siguiente de encontrar el cuerpo de Julie, una vecina cercana a la mujer entregó a los investigadores una carta que ésta le había dado 2 semanas antes de su muerte. Al parecer, Julie incluyó una fotografía que le había hecho a una lista de la compra que le encontró a su marido por casualidad y en la que incluía productos químicos y una jeringa. El texto de la nota decía lo siguiente: estoy escribiendo esto el sábado 21 de noviembre del 98 a las 7 de la mañana. Esta lista estaba en el planificador diario de negocios de mi esposo. No es para que yo la vea, no sé lo que significa, pero si me pasa algo, él sería mi primer sospechoso. Nuestra relación se ha deteriorado. Sé que nunca me perdonó la breve aventura que tuve con ese asqueroso hace 7 años. Mark vive para el trabajo y los niños. Es un ávido navegante de Internet. Mark quiere que beba más con él por las noches. No, nunca abandonaría este mundo por mis hijos. Ellos lo son todo para mí. Ojalá me equivoque, pero sospecho de los comportamientos de Mark y temo por mi muerte prematura. Aún así, no dejaré a mis hijos, el mayor logro de mi vida. La policía llamó a expertos en caligrafía para que estudiaran la carta y estos pudieron confirmar que la letra era de Julie.
Pero esta nota no fue la única cosa que daba a entender que su esposo quería acabar con ella. El oficial Ron Cosman contó que el 24 de noviembre la mujer le dejó 2 mensajes en el contestador y que en uno de ellos aseguraba que su marido quería quitarle la vida. En el momento de la llamada, Cosman estaba fuera y cuando regresó se puso en contacto con Julie. En esta ocasión la mujer le habló de la carta que le había dejado a su vecina y de algo más. Alguien no paraba de enviarle imágenes subidas de tono de ella con el que había sido su amante. Los detectives entrevistaron a los conocidos de la pareja y descubrieron que Julie había contado a más vecinos y a la profesora de su hijo lo que su marido quería hacerle. Una amiga incluso declaró que habló con ella un día antes de su muerte y que no se sentía bien físicamente. La autopsia no pudo establecer la causa del fallecimiento, motivo por el cual los investigadores encargaron una segunda, que sin duda fue determinante. Según esta última, Julie había sido envenenada con etilenglicol, un anticongelante. Por otro lado, el forense también señaló que podría haber sido privada de aire con una almohada, ya que entre otras cosas su nariz estaba torcida. En abril del 99, es decir, 5 meses después de los hechos, los detectives interrogaron a Mark. Nunca se supo por qué tardaron tanto tiempo en hacerlo, dado que su mujer siempre le señaló a él por diferentes medios. But we need to find out what happened here. Paul, I did not do anything to hurt her. There was a question between myself and the kids that morning whether or not to call an ambulance. Her breathing was funny. She could hardly get out of bed. I mean, it was a god-awful situation. Durante el interrogatorio, el hombre contó que antes de los hechos su esposa llevaba varios días mal de salud y no solo eso. Según él, le había manifestado su deseo de acabar con todo. A esto añadió que el día 3 Julie ya no podía levantarse de la cama y que tenía dificultades para caminar y respirar. Ante esto, la policía le presionó para saber por qué no avisó a una ambulancia para ayudar a su esposa, a lo que él respondió que acababa de verla morir. No, she didn't do anything to stop her from dying. I really did. I mean, I just watched it happen. Los detectives le mostraron a Mark algunas fotos de la nariz torcida de Julie y le contaron su teoría de que alguien había usado una almohada para acabar con ella. Mark afirmó que eso no había sucedido y continuó diciendo que no había hecho nada a su esposa. Luego contó su propia teoría. Según él, Julie había organizado todo para que le culparan a él después de su muerte. Fue lo que él llamó una venganza. Tras el interrogatorio, los detectives descubrieron que Mark llevaba meses teniendo una relación extramatrimonial con una compañera de trabajo, cosa que aumentó sus sospechas sobre él. Aún así, no le acusaron de nada porque querían tenerlo todo muy bien atado para poder llevarle a juicio. Por si esto fuera poco, después del funeral de Julie, el hombre vendió su casa y se mudó a otro sitio junto a sus hijos de 3 y 8 años. Se sabe que en noviembre del 99 Mark y su amante ya vivían juntos y que a los pocos meses se casaron y tuvieron un hijo. Finalmente, y pensando que tenían pruebas suficientes, el 19 de marzo de 2002 Mark Jensen fue arrestado y acusado de homicidio. En ese momento no pagó la fianza y permaneció en la cárcel mientras esperaba más procedimientos judiciales. Lo que nadie podía imaginar era que este sería el comienzo de una larga batalla legal. Entre abril y mayo de 2002, varias personas testificaron en un juicio previo sobre la carta y también por las conversaciones que habían tenido con Julie sobre sus temores a ser asesinada por su esposo. Tras esto, en junio de 2002, Mark se declaró inocente. En septiembre la fianza se redujo y Mark pudo pagarla. Debido a esto salió de prisión, pero con la condición de someterse a controles regulares con las autoridades.
Durante un tiempo, la fiscalía y la defensa pelearon sobre si la carta de Julie y las declaraciones de los testigos podrían presentarse como prueba en el juicio, algo que en 2003 el juez asignado al caso aceptó. En 2004, la defensa pidió al juez que lo pensara bien, así que este al final excluyó la carta y dejó las declaraciones de los testigos. La fiscalía, no conforme, apeló para que se incluyera de nuevo la carta de Julie en el juicio. Este asunto se trasladó a la Corte Suprema del Estado en 2005. 2 años después, dicha corte dictaminó que la carta y las declaraciones eran admisibles si el juez creía que Mark era la razón por la que Julie no podía estar allí para ser interrogada. Tras una audiencia preliminar, en abril de 2007, el juez de instrucción decidió que la carta y las declaraciones serían admitidas en el juicio. El 7 de enero de 2008, es decir, casi 10 años después de la muerte de Julie, comenzó el juicio contra Mark Jensen. La fiscalía presentó la carta como prueba y argumentó que el hombre acabó con la vida de su esposa para poder estar con su amante. Su teoría era que la estuvo envenenando durante varios días y que cuando vio que todo iba muy lento, el 3 de diciembre la privó de aire mientras estaba en la cama. La defensa, por el contrario, dijo que Julie se deprimió al enterarse de que su marido tenía una amante. Su enfado era tal que escribió la carta y dijo a varias personas que él quería acabar con ella para que pudieran incriminarlo después de su muerte. Los vecinos y la maestra del hijo subieron al estrado para hablar de lo asustada que estaba Julie antes de su fallecimiento. Además, el hombre con el que Julie tuvo una relación extramatrimonial contó ante el jurado que su aventura afectó mucho a su matrimonio con Mark y aseguró que fue este el que enviaba las fotos subidas de tono de su mujer para hacerla daño. La fiscalía también presentó los registros del ordenador de Mark. Al parecer, antes de los hechos, el hombre había buscado etilenglicol, además de otras formas de acabar con su esposa. Por supuesto, la defensa argumentó que fue la propia Julie quien hizo la investigación para poder incriminar a su esposo. Por si esto no fuera suficiente, un testigo que estuvo encarcelado con Mark declaró en el juicio que el hombre le había contado detalles de cómo privó de aire a su esposa. Pero no solo él. Ed Clune, un excompañero de trabajo de Mark, contó que en el otoño de 1998, durante una conferencia, este le habló de sustancias y de sitios web que había encontrado para acabar con la vida de su esposa. Clune afirmó que no acudió a la policía porque temía que Mark tomara represalias contra él y su familia. Finalmente, el 27 de febrero de 2008, Mark Jensen fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tan solo un año después, su esposa le pidió el divorcio. Pero la cosa no terminó ahí, porque después del juicio, los abogados defensores de Mark comenzaron a trabajar en las apelaciones. Debido a esto, en 2013, un juez anuló la condena y dijo que Mark tendría que ser liberado en 90 días o establecer un nuevo juicio. La apelación que se admitió se refería a cómo se había acabado con el derecho que el acusado tenía a la sexta enmienda y cómo nunca se debería haber permitido que la carta de Julie se presentara como prueba, ya que esto impedía que Mark tuviese un juicio justo. En 2015, el séptimo Tribunal de Apelaciones confirmó la revocación de la condena del juez, diciendo que se habían incumplido los derechos de Mark. En ese momento, el Estado anunció su intención de repetir el juicio. Aún así, en 2017, el juez que tomó los argumentos del Estado restableció su condena, para luego volver a revocarla por segunda vez en 2021, confirmando así un nuevo juicio. Los tribunales coincidieron en algo, y es que se habían vulnerado los derechos de Mark con la admisión de la carta de Julie como prueba. El segundo juicio contra Mark Jensen, de 63 años, comenzó en enero de 2023 y en esta ocasión no se permitió la carta como prueba. Now, thinking back to this conversation that you had with Mark Jensen, can you tell us, to the best of your recollection, what Mark Jensen said to you?
Mark was talking about how to get rid of the problem, basically. The websites that you could go to search how to kill your wife. And it was just like the craziest thing that I ever heard, that, an educated person would say something like that. And then he was talking about poisons and Benadryl and, things that could be undetectable. So what was the problem that Mark Jensen had in his life when he was saying these things to you? Well, the problem was he didn't want to pay maintenance. He, wanted to have everything and have his new friend, Kelly, move in with him. And so the problem was his wife? That's correct. Algunos de los testigos que fueron llamados para el primer juicio ya habían fallecido. Por eso se presentaron declaraciones antiguas en formato vídeo, siempre y cuando no mencionaran la ya famosa carta. Los fiscales y la defensa argumentaron de manera similar al primer juicio, pero incluyeron a alguien entre sus testimonios. Se trataba de David, uno de los hijos de Julie y Mark, que ahora tenía 33 años. El joven declaró que vio llorar a su padre cuando encontró a su madre muerta. Por otro lado, un hermano de Julie afirmó que estaba convencido de que Mark era culpable y que cuando su hermana se enteró de que mantenía una relación con otra mujer, quiso separarse de él, pero que le daba miedo que le hiciera algo malo. State of Wisconsin versus Mark D. Jensen, 2002 CF 314 verdict. We, the jury, find the defendant, Mark D. Jensen, guilty of intentional homicide of the first degree as charged in the information. Dated this first day of February 2023, signed by the foreperson. El 1 de febrero de 2023, Mark Jensen por segunda vez fue declarado culpable del asesinato de su esposa. Por ello, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Mark escuchó su veredicto con poca emoción e inmediatamente fue puesto bajo custodia y escoltado fuera de la sala del tribunal. El hombre siempre ha mantenido su inocencia, al igual que sus hijos, que siempre pensaron que su padre no era el responsable de la muerte de su madre. Por su parte, los hermanos de Julie se alegran del resultado y que después de tanto tiempo se haya hecho justicia.